Bueno, nuevamente estamos acá listos y preparados en nuestro lindo programa La Iglesia en Estudio. Te saluda el pastor Roberto Estrada desde los canales de acá de nuestro bello Ministerio del Evangelio Eterno. Y hoy, antes de iniciar, pues damos un saludo al encargado de este gran programa, el programa La Iglesia en Estudio, nuestro querido pastor Víctor, que aún seguimos orando al Señor, ¿verdad? Para que Dios le llene de bendiciones y pueda restablecer. Él se encuentra todavía en recuperación, un poquito enfermito, pero sabemos que la mano de Dios le acompaña y que muy pronto lo tendremos en este programa que Él es el encargado realmente de llevar. Así que la Iglesia en Estudio, el Ministerio del Evangelio Eterno. Así que hoy nuevamente le doy las gracias a Dios, pero también a nuestro querido pastor Raúl, por esa preciosa invitación a este lindo programa, en el cual pues seguimos avanzando en el estudio de la lección de este día martes ya, ¿verdad, pastor? Día martes, pastor. Martes, imagínense, martes 12 de diciembre, estamos ya en este gran mensaje, ¿verdad? De qué sucedió en aquel tiempo en Tiro y Sidón. Así que, antes de iniciar, pastor, para los hermanos, gracias. Bienvenido, pastor, bienvenido. Y, pastor, espero que no sea la última vez, que sea la primera o la segunda de muchas más que trabajemos juntos, pastor, y que sea para honra y gloria de Dios. Bueno, vamos a orar, pastor. Amén, gloria a Dios. Adelante, oremos entonces. Vamos a orar. Sí. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das de poder venir y compartir el estudio de la escuela sabática junto con nuestros hermanos, Padre mío. Pedimos y rogamos, Señor, que permites que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Pedimos que nos des gracias, Señor, para poder compartir correctamente tu palabra, Señor. Que nos des sabiduría para que lo que vamos a hablar sea conforme a tu palabra y a la luz de tu palabra, Señor. Que tú seas el invitado especial, el invitado de honor hoy en este estudio, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pastor, entrando ya de lleno, la lección de este día en Tiro y Sidón. Quiero decirle a los hermanos que nos ven, ¿verdad?, que podamos enfocarnos realmente a pensar de que en el estudio nosotros, mucho erudito bíblico, creen que el Evangelio realmente de Mateo fue escrito específicamente para un público judío, y que los libros de Marcos fueron escritos realmente, el escritor lo escribía para un público romano, o sea, diríamos así. Pero de igual manera, el principio bíblico está ahí porque en la lección que vamos a estudiar de esta mujer, como decíamos en el estudio del día sábado que estuvimos, que guardáramos ese versículo, ¿verdad?, de cómo Cristo habla a esta mujer, por qué Cristo habló de esta manera a esta mujer, porque tiene una gran enseñanza para nosotros. Suenan las palabras, a veces se podría decir, duras de parte del Salvador, pero realmente no. Cristo tenía un plan, un propósito de enseñar a sus discípulos, porque a eso vino el Señor, a enseñarnos cómo hacer esa gran obra. Así que, pastor, a pesar de todo, yo tengo escrito aquí que tenemos que ver esa forma inclusiva en la que Dios quiere que nosotros estemos. Y ahí hay dos relatos bíblicos que nos hablan lo mismo, pero poder ver la perspectiva de un punto de vista de un narrador al otro narrador. ¿Cómo es que los hermanos pueden captar, verdad, la enseñanza que Dios nos quiere dar? ¿En qué podemos quedar nosotros, verdad? ¿Realmente esa mujer era griega, era cananea? ¿Qué era esa mujer? Porque es que cada escritor lo ve desde un punto de vista para un público que ellos tenían. Así que, pastor, creo que la encontramos en Mateo 15, 22, ¿verdad? Esa historia, y también la encontramos en Marcos 7:26. Así que voy a leer la lectura a usted. Voy a leer Marcos capítulo 7, versículo 26. Dice: y la mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Era qué, pastor? Interesante, era griega, sirofenicia de nación. Yo sé, ahí lo pusieron ya en la pantalla, pero vamos a leer primero el 7:26. Bueno,
7:26, ¿verdad? Porque dice ahí, bueno, leámoslo. Dice que levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, que es lo que habla nuestra lección de este día. Pero dice que entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, porque bien escucharon de Cristo, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era, ¿qué? Como usted acaba de leer, era griega, sirofenicia y de nación, dice. Y le rogaba que echase fuera de su hija ese demonio. Pero Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Pastor, léalo usted. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Y respondiendo ella, y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Qué interesante. O sea que, ¿verdad? pastor, en otras palabras, nuestro Señor no hace distinción de personas, ni de clases sociales, ni de raza, ni de color de piel. Él a todo aquel que viene, Él lo recibe. Amén. Qué interesante, pero fíjese que, pastor, que es bien interesante porque usted acaba de leernos Marcos. Y fíjese cómo un relato con otro nos ayuda a comprender un poquito mejor la historia. Tú que nos ves, por eso es importante. Hoy vamos a poner en perspectiva para poder aprender un poquito mejor de la palabra de Dios. También el pastor leyó Marcos del 7:26 en adelante, del 24 en adelante. Pero mira, vamos a ir ahora a la lectura de Mateo 15:22 en adelante para que tú puedas ver la historia, cómo lo narran estos grandes hombres y cómo podemos extraer un complemento de uno al otro. Mira cómo lo describe Mateo. Mateo dice así, y he aquí una mujer cananea. Él dice específicamente cananea, que había salido de aquella región, clamaba. Imagínense, compleméntate lo que decía en Marcos con lo que dice Mateo. Dice que clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Todo esto, si tú lees Marcos, no lo leímos de esta manera, pero mira cómo lo dice. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Así clamaba esta mujer, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, fíjate, Jesús no le puso atención, pero por eso es que el estudio de nosotros es ver cómo actuaban sus discípulos, o sea, a pesar que veían al maestro. Así que dice que Jesús no le respondió palabra, pero sus discípulos se le acercaron y dijeron, oye maestro, así le dijeron, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, le gritaba tras de ellos en su desesperación, pero la mujer sabía que ese hombre, Jesús, ese Dios precioso y amoroso, ahí estaba la solución para su problema. Y dice, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo dijo, imagínense cómo responde Cristo Jesús a sus discípulos. Esa es la enseñanza grande que nosotros podemos tomar. ¿Cómo le dijo? No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella le dijo, sí, Señor, yo sé esto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y fíjate qué interesante todo lo que Cristo vio en esa mujer. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y en Marcos vimos que el Señor le dijo, vete, tu hija fue sanada. Entonces, como una escritura de un hombre que veía a un pueblo, un pueblo judizante, ¿verdad? Al pueblo judío. La verdad es que los gentiles para los judíos no era llevado para ellos ese mensaje. Pero pastor, mire lo que dice la sierva del Señor. Adelante, pastor. Siguiendo la línea que usted está hablando. Los Hechos de los Apóstoles, página 16 y 17.
Dice que el Salvador, dice que durante el ministerio terrenal, Cristo empezó a derribar la pared divisoria levantada entre los judíos y gentiles. Amén. Y a predicar la salvación a toda la humanidad. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba las costumbres farisaicas de los judíos con respecto a ese pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía junto a sus mesas y enseñaba en sus calles. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Efesios 2, capítulo 14 y Efesios 3, 6. Estas verdades fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión de Capernaum y también cuando predicó el Evangelio a los habitantes de Sicar. Fue revelada todavía más claramente en ocasión de su visita a Fenicia, cuando sanó a la hija de la mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, había almas ansiosas de la luz de la verdad. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo, pastor? Cristo Jesús vino a derribar esa pared. Y para Dios, todos somos iguales, pastor. Para Dios, las mismas oportunidades que tuvieron los judíos las tenemos nosotros hoy día. Y Dios quiere salvar a todos. Sean pobres, sean ricos, sean judíos o sean gentiles. Dios quiere salvar a todas las oportunidades para todo aquel que quiera venir y entrar por la puerta de la gracia, que es Cristo Jesús. Bien interesante, pastor, claro que sí, dar ese seguimiento, ¿verdad? Cómo derribar esas barreras a veces que tenemos, ¿verdad? Que porque unos son de acá, otros son de allá, nos podemos ver menos que otros, a veces preguntamos de qué país eres y hay esa barrera a veces, ¿verdad? Que es raro, pero realmente Jesús había llevado a sus discípulos para poderles enseñar vivamente de que, imagínense en esa mujer que era, podríamos decir, pagana, o sea, ni conocía, pero sí sabía que Jesús tenía poder, porque nuestro Salvador tenía poder. Pero bien interesante porque dice que Cristo Jesús, él sabía que ella anhelaba verle. O sea, Cristo sabía que esa mujer anhelaba ver a Cristo porque era su única salvación. Y dice, y se colocó en su camino, ayudándola en su aflicción. Él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. O sea, llevó a sus discípulos porque les quería enseñar en vivo. Él podía dar una representación viva de la lección que él les quería dar. Pero dice, para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. Y a veces así estamos nosotros, a veces vemos que afuera hay una gran ignorancia. El diablo está trabajando por engañar al mundo entero. Y así vamos a ver en las ciudades, a los pueblos donde nosotros debemos de ir, vamos a ver mucha ignorancia y no podemos ver y criticar a las personas porque realmente el mismo Jesús así nos enseña que es porque hay ignorancia y recordar que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra aquel que quiere tomar el puesto de nuestro Salvador, quiere poner su trono al lado de nuestro Dios y aún ser más que Dios. Así que, pastor, estas enseñanzas realmente poniendo los dos, ¿cómo diríamos? Poniendo los dos evangelios, el evangelio de Marco y el evangelio de Mateo, cómo realmente se complementa una cosa con otra, ¿verdad? Cómo Dios realmente nos lleva a que podamos entender que hay gente afuera. Por ejemplo, a veces nosotros estamos en nuestras iglesias y vienen personas a lo mejor practicando otras
otras cosas que no están en la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que verlas con un gran amor, porque ¿será que Dios solo a nosotros nos hace milagros por ser pueblo? Fíjense que la Biblia dice que Jesús vino, a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Por eso Jesús venía para abrir esa brecha que Cristo quiere salvar a todo el mundo. Y cuando dice a los suyos vino, los suyos no le reconocieron, dice, bueno, aquí está de nuevo. Se abre la oportunidad para todo el mundo entero. Y así es que su sangre fue entregada realmente para salvarnos a todos, pastor. Y hay un punto importante que yo creo que los hermanos que nos ven deben de tomar. Que nosotros realmente debemos de visualizar aquellos pueblos, aquellos grandes tumultos de personas. Allí, aún en la ignorancia, hay gente que busca de Dios. Hay gente que quiere amar a Cristo Jesús, pero no se les han enseñado estas verdades bíblicas, esta verdad presente, la cual Dios nos ha entregado a nosotros y debemos de compartirla con los demás. ¿O no es así, pastor? Sí, pastor. Sí, ¿verdad? Es verdad, pastor, que Cristo Jesús tomó el tiempo, ¿verdad, pastor? Tomó el tiempo con esta mujer y le dijo que, oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor se tomó el tiempo. Siguiendo la línea que usted está diciendo, pastor, yo creo que nosotros como adventistas tenemos que dedicar el tiempo, porque en medio de nuestra iglesia van a llegar gentes que traen otras doctrinas, otros evangelios, que tienen una idea errónea del evangelio, que les han añadido otras cosas. Hoy tenemos que tomar el tiempo, pastor, así como nuestro Señor se tomó el tiempo de hablar con esta mujer, tenemos el tiempo de explicar a la gente y de presentar la verdad y solamente la verdad, no palabras humanas, sino es seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Porque el evangelio no es para unos nada más, es para todo aquel que quiera recibirle, pastor. Nuestro Señor vino a todos, Él murió por todos, no nomás por unos. Así es, pastor. Fíjese que, por ejemplo, en el libro El deseo de todas las gentes, que es también palabra del Señor, fíjese que es bien impresionante cómo nos describe esta situación que se vivió en ese lugar. Dice, Cristo, les voy a leer a los hermanos que nos ven, yo lo tengo acá en la computadora, pero vean qué importante esta cita que nos aclara mucho más. Dice, Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. O sea, los judíos así las trataban y Cristo por eso la recibió de esa manera. Dice, con ello, no es porque Cristo la quería tratar de esa manera, sino que mira qué bonito lo aclara. Dice, con ello Él quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal. Evidenciado en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen a una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella. O sea, Cristo no se puso a pensar, quiero ver, ¿tú eres adventista o no eres adventista? O sea, andar viendo, ¿y de qué religión tú eres? No, Cristo Jesús realmente ve la necesidad, o sea, el dolor y el sufrimiento que hay en la raza caída, en todos nosotros. Y así como Jesús me ve a mí, ve al pastor, así te está viendo a ti también. No importa si tú practicas cualquier otra situación en tu vida, un evangelio diferente, Dios te está viendo de esa manera porque Dios quiere enseñarte realmente que Dios te ama y te llama a esta gran verdad. Por eso nosotros como servidores de Cristo no hacemos excepción de nadie, porque el Señor nos ha enseñado que debemos de ver a todas las almas en su necesidad para poderles dar apoyo espiritual, para poderlo llevar por el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Así que, donde estás, Dios te bendiga en este día. La verdad es que el tiempo es tan corto. Yo quisiera avanzar más, escudriñar más, pastor, ir más a fondo, pero es que el tiempo pasa tan rápido. Y a veces dirán, es que el pastor habla demasiado. Bueno, hoy no voy a hablar demasiado, ¿verdad? El tiempo se ha terminado. Quiero darle las gracias a los que nos ven, pastor, porque la lección de este día ha sido una lección muy linda que el Señor nos ha dado a ti y a mí, de cómo debemos de tratar aún a aquellas personas
A veces en las iglesias decimos, ay, miren la mujer cómo viene toda pintada, viene con arete. O sea, mantenemos ese prejuicio que mantenía aquel pueblo. Nosotros no debemos de quitar eso, al contrario, debemos de verla con cariño, que es una persona sufriente, con aquel dolor y con aquella necesidad de conocer a Cristo Jesús. Y a veces estas personas traen una fe tremenda que el Señor les hace grandes milagros. Y a veces nosotros por esos prejuicios que tenemos no las atendemos como deberíamos de atendernos. Por eso hoy aprendamos a atender a todo aquel que busque a Cristo con gran cariño, con gran amor, como nuestro Salvador nos enseñó. Aquí donde nos ves, gracias pastor, le doy su tiempo. Yo sé que el tiempo se terminó, se acabó, pero bueno, que Dios les bendiga, hermanos, y les invitamos para que mañana nos acompañen con la siguiente lección. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén, gloria a Dios, Dios te bendiga.